Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a más aquí a Mipel Solitario. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues voy a traer una serie de vídeos especiales, como habéis visto en el título. Unos vídeos o unos juegos que yo voy a recomendar para estas navidades, para que juguemos en familia, para que nos divertamos. Van a ser juegos muy sencillos, sobre todo son juegos familiares o incluso algunos juegos party. Pues eso, para estos días disfrutar con toda la familia y podemos jugar. Hay muchos juegos que vamos a poder jugar con los más pequeños de la casa y luego juegos que a lo mejor son un pelín más duretes y pues ya tienes que tener un cierto bagaje en el mundo de los juegos de mesa o tienes que estar acostumbrado a jugar a los juegos de mesa porque si no se puede hacer un poco pesado según qué jugadores, ¿vale? Entonces, este va a ser la primera parte de una serie de vídeos que voy a hacer. Exactamente no sé cuántos vídeos voy a hacer porque voy grabando todos los vídeos durante estas semanas. Así que no tengo un límite de vídeo, por lo cual, por estar atento porque iré subiendo progresivamente todos esos vídeos. Así que no me enrollo más, voy a pasar a la cámara de arriba y vamos a ver el primer vídeo de los que os quiero hablar hoy. Bueno, como veis en pantalla, el primer juego de los que vamos a hablar este es Thebes List, ¿vale? De Ibegis Game, de Daniel Fernández y Osana Bresneska. Si no se dice así, lo siento, pero es que tiene un apellido un poquito raro, difícil de pronunciar. Pero bueno, ¿qué estamos hablando? Pues mira, estamos hablando, ahí lo veis en pantalla, un juego de 4 a 8 jugadores, de 10 minutitos, un juego muy sencillo, muy rápido y de 7 años más. Un juego, pues como veis, un jueguito de carta, de cajita muy pequeña, fácil de transportar, como veis, una cajita muy pequeña. Que por cierto, el otro día estuvo en el canal Daniel presentando este juego y algún otro juego más que tenemos ahí en una entrevista que también os invito a que veáis el vídeo. Entonces, ¿de qué va este juego? Pues mira, este juego un poco voy a leer el de qué dice el lore, ¿vale? Que lo tengo aquí y así luego ya un poco explico las cartas y de qué va. Dice, el antiguo Egipto, como en su casa no podían mentir, el viejo Admet pasaba los días jugando a Cibelis con los clientes de su bazar. Para ello utilizaba como cartas las postales de la ciudad, la Cleo, que sería esta, el camello bello, la momia Crazy y el arquitecto más famoso del lugar, que por cierto, su nombre es Basel. En las próximas partidas aún hay sitio para uno más. ¿Os animáis a participar? En este juego te convertirás en uno de los clientes del bazar de Ahmed y te jugarás la compra participando en la partida de astucia y engaño. Desconfío. ¿Lograrás ganar y marcharte sin tener que pagar? Inténtalo. Las telas especies que llevas parece ser caras. Bueno, pues estamos en un juego de bazas, en un juego de cartas. Como veis, vaya a ver que es muy sencillo. Estos serían un poco los componentes que tiene este juego. Lo que vamos a tener que hacer en este juego es jugar bazas en nuestra mano para intentar mentir. Mentir es decir, vamos a ir pasando las cartas en función a un número que vamos a ir diciendo. Os explico. Nosotros vamos a tener cartas, por ejemplo, como esta, Cleo, que la veis aquí, ¿vale? Que tiene valor 1, o esta Cleo que veis ahí, que tiene valor 2. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestra mano vamos a tener 5 cartas. Vamos a robar de un mazo común, que tenemos este mazo aquí, que es enorme, donde vienen todas estas cartas de aquí, que serían las cartas de postales, ¿vale? Las vamos a tener que ir robar y vamos a tener que ir jugando. Las cartas estas, que son las cartas especiales, también estarán en el mazo, pero luego las explico, ¿vale? Las dejo fuera, irían todas aquí, entonces podemos robar cartas de postales o estas cartas de aquí arriba, que son las cartas que tienen un poco la habilidad especial. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro turno vamos a tener 5 cartas, ¿vale? Y de estas 5 cartas nosotros elegiríamos, bueno, es que están todas iguales. Vamos a coger, yo qué sé, esto así, vamos a coger esto así y vamos a coger esto así, yo qué sé, 5 cartas. Vale. En nuestro turno 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? En nuestro turno vamos a tener cartas y nosotros lo que vamos a tener que hacer es al siguiente jugador que le toque el turno, le vamos a tener que pasar una serie de cartas. Mínimo vamos a tener que jugar una, máximo vamos a tener que jugar 3. ¿Cómo iría el juego? Pues yo simplemente le pasaría, por ejemplo, le paso 2 cartas, las puedo pasar de 3 formas. Las puedo pasar así por abajo sin verlas, simplemente la paso en la mesa y le digo el número que yo creo que, o sea, el número que le estoy pasando, que ahora os explico. La puedo pasar las 2 cartas que se vean, no pasa nada, ¿vale? Que se vean y yo se las paso y esas cartas se están viendo. O le puedo pasar una carta que se vea y otra que no, ¿vale? Ahí un poco está el juego, el tema del engaño y ahí cómo va este juego. ¿Qué pasa? En este juego, yo si le paso esto, por ejemplo, que son 2 camellos, yo le puedo pasar y decirle que hay 2 camellos, ¿vale? Entonces, el siguiente jugador puede hacer 2 cosas. ¿Se lo cree o no se lo cree? ¿Vale? Ahora vamos a ver esa mecánica. ¿Que se lo cree? Pues simplemente, sin verlas, sigue las cartas aquí en su área de juego y el de su mano vuelve a aumentar o vuelve a decir o vuelve a añadir cartas a este pool que ya tenemos aquí
en este caso, nosotros vamos a camello. Él mínimo también tiene que jugar una carta, pero puede decir de su mano echar una, dos, tres o lo que sea, camellos. ¿Qué pasa? Que él a lo mejor no tiene por qué echar camellos, él simplemente puede engañar y, por ejemplo, pues echa dos cartas. Por ejemplo, echa esta carta, que vale doble, y dice que hay otros dos camellos más. Entonces, ahora de 2 pasa a 4 camellos. ¿Qué pasarían al siguiente jugador? Este jugador le ha dicho que haré ahí 4 camellos. ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? Ahí es donde está el juego. ¿Qué pasa? Si no te lo crees y levantas, efectivamente no hay 4 camellos porque solo hay 2, ¿vale? Le has pillado. Pues para eso son estas cartas de ánfora que tenemos aquí, que tenemos de ánfora rota y de ánfora estas que están completas, ¿vale? Que no están rotas. Entonces, el jugador que ha levantado la carta y ha acertado diciendo que el otro no, o sea, estaba mintiendo, se coge una de estas cartas y se la lleva delante de su área de juego. Entonces, ¿estas cartas para qué sirven? Porque al final, estas decantan que al final de la partida, quien consiga 3 cartas de estas, ganaría la partida. Pero ojo, el jugador que lo ha hecho mal y le han pillado, pondría una carta de ánfora rota. ¿Qué pasa? Que en el momento de que algún jugador también durante la partida tenga 3 cartas de ánfora rota, también se termina. Pero ojo, se termina la partida. Pero el que gana es el que más tiene de estas. En caso de empate, verías qué jugadores tienen menos cartas de ánfora rota, porque se pueden tener las dos en el área de juego. Y en caso de empate, que sigan los dos empates, pues todos esos jugadores compartirían la victoria. En nuestro turno, aunque tengamos una ánfora rota, no pasa nada, porque si aceptamos y hacemos una jugada buena y tendríamos que ganar una ánfora que está reparada, estas cartas tienen doble cara, así que simplemente le daríamos la vuelta y la pondríamos por este lado. Entonces nosotros en nuestra área de juego, imaginaros que tenemos esta carta aquí, simplemente nosotros ganamos una baza donde tenemos que poner una ánfora que esté reparada, una ánfora buena, pues simplemente le daríamos la vuelta y así conseguiríamos una ánfora buena. ¿Qué pasa? En el caso de que un jugador, pues por ejemplo, decida levantar, yo por ejemplo, vamos así, vamos jugando como antes, imaginaros que yo he pasado esta mano, ¿vale? Yo he pasado esto, le he pasado a otro jugador y me han dicho a mí 3 camellos. Y digo, no me lo creo. Levanto la mano y efectivamente había 3 camellos. Pues en este caso, yo, que he sido el que he levantado la mano y efectivamente el jugador que me la ha pasado había dicho la verdad, me cojo una ánfora rota y me la pongo en mi área de juego. Y nadie gana una ánfora que está entera, ¿vale? Una ánfora que está completa o está reparada. En este caso, nadie lo gana. Hasta aquí sería la mecánica. Sí que, o sea, la mecánica principal del juego. La idea es ir pasando cartas e ir mintiendo. ¿Qué pasa? Que tienes que ir jugando, pues que unas cartas las puedo pasar cara arriba, otras cara abajo, todas cara arriba. Entonces, un poco, pues hay que ir jugando ahí con el tema ese, que va a haber mucho pique por el tema de ir mintiendo o ir a intentar mentir y que no te pillen. Sobre todo, pues eso, formar una estrategia para conseguir ganar. Muy importante y recordar que de todas las cartas, ¿vale? Tanto de camellos como de momias, ¿vale? Como lo de los arquitectos o Cleo, tienen valor 2 o valor 1. Entonces, cuidado, que yo solo puedo pasar 2 cartas, pero puedo decir que hay 3, que puede ser posible. O pasar 2 cartas y decir que hay 4, creyendo que hay 2 de estas, que puede ser posible. Entonces, ahí un poco es donde está el engaño de pasar esta serie de cartas, o incluso, pues eso, pasar estas 3 cartas y decir que hay, yo qué sé, 3 de un tipo, 3 arquitectos. Ya me lo crees tú o no te lo crees, ya es cosa tuya. Entonces puedes ir pasando cartas. ¿Qué pasa? Que durante la partida también vamos a tener estas cartas que son especiales. Que vamos a pasar un poco a explicarlas y vemos a ver qué hace cada una de ellas, ¿vale? Pues me vais a permitir que en este caso voy a coger el manual para explicar bien estas cartas, ¿vale? Que son las cartas de acciones, las cartas que no he dicho antes, que son las cartas de acciones que vamos a tener para jugar también durante la partida. Entonces vamos a tener 3 tipos, que son las amarillas, las verdes y las azules. Estas cartas ya las tenemos o las vamos a tener varias, tenemos varias copias en el mazo, ¿vale? No solo va a haber esta, ahora mismo no recuerdo el número de copias, pero vamos a tener varias en el mazo. ¿Qué hacemos? Las cartas amarillas, dice, las cartas amarillas se pueden jugar en nuestro turno, ¿vale? Solo se juegan en nuestro turno. Hay algunas cartas que se juegan en nuestro turno, otras en los de los rivales y otras en cualquier turno. ¿Qué cartas son las que se juegan en nuestro turno? Pues estas, como he comentado. ¿Qué tenemos? De 3 tipos. Tenemos, pues, esa que tiene como una flecha que lo que hace es cambiar el sentido de giro de la partida. Si vamos en sentido horario, sería sentido antihorario, ¿vale? Tenemos una de +1 y otra carta de -1. ¿Qué hacen estas cartas? Pues simplemente esta, muy fácil, que ya lo he explicado, simplemente lo que hace es de cambiar el sentido de la partida según nos va a llegar,
nosotros jugaríamos esta carta y cambiar el turno le jugaría al siguiente jugador, ¿vale? Que está obligado, que lo voy a leer, que no podrá revelar. Es decir, el siguiente jugador no puede revelar, por lo cual estará obligado a jugar cartas y seguir por donde va la ronda, de función de las apuestas que nosotros estamos diciendo. Sería esta. Luego tenemos el +1 y el -1. El +1 y el -1 son iguales, simplemente aumentan o disminuyen en 1 el valor del personaje en juego, es decir, el valor del personaje en juego, y además el siguiente jugador está obligado a creerle y a jugar carta. Es decir, simplemente bajaríamos 1 el número ese, pero está obligado a creerme y simplemente tiene que jugar carta. ¿Qué pasa? Que cuando se revelan las cartas, ¿vale? Estas cartas no se consideran como personaje para el recuento, es decir, cuando se revelan, cartas, estas dos no se consideran para personaje de decisión. Solo íbamos por un 4, nosotros echamos un 1, decimos 5. Y luego pasa al siguiente que juega y dice 6, y luego alguien levanta, esta carta no se consideraría, es decir, ¿vale? Iríamos con el recuento que teníamos antes. Entonces estas dos cartas no se consideran para el recuento. ¿Qué pasa? Esta carta hay dos formas de jugarla. Esta y la demás. Las podemos jugar como si fuera una postal, es decir, por ejemplo, yo pongo el ejemplo, tengo aquí un camello y esta carta, yo la puedo pasar y decir que hay dos camellos, ¿vale? Perfectamente lo puedo pasar. Pero, si no, esta carta lo que tengo que hacer es jugarla boca arriba, echarla y activar su habilidad, ¿vale? Eso sería una forma de hacerlo. Luego tenemos las cartas estas que son de color, bueno, de color azul. Voy a ver las azules porque estas se pueden jugar en el turno de los rivales. Entonces, estas dos cartas lo que nos permiten, lo digo, esta carta en concreto, esta que tengo aquí, dice que obliga a tu rival a jugar cartas boca arriba, ya sean postales o acciones, a no ser que elija revelar. Entonces, nosotros esta carta, pues le obligamos al jugador que se la echemos a jugar las cartas boca arriba, o bien sean postales, o bien sean acciones, o si no, lo obligamos también a revelar. ¿Qué pasa? Que si lo obligamos a revelar y sabemos que el juego va a fallar o no va a fallar, en función de eso le vamos a dar una carta u otra. Entonces, como veis, esta carta pues es una forma estratégica de usarla y en qué momento la podemos usar. Y esta otra, lo que dice es que mira en secreto las cartas en juego. Y esta acción solo se puede usar en turno de los jugadores que no estén sentados a nuestro lado. Es decir, por ejemplo, a 4 jugadores, si yo tengo un jugador que está enfrente, le echo esta carta, lo único que hago es coger sus cartas o todas las cartas que estén en ese momento del juego, del pool que ya llevamos haciendo según vayamos jugando, las cojo, las miro, veo lo que hay, obtengo bastante información, la devuelvo y continúa la ronda, ¿vale? Y continúa la partida. Así que estas, como veis, son dos cartas que le van dando un giro al juego que parece a lo mejor algo sencillo, simplemente el ir pasando cartas, pero tenemos las cartas de acciones que hacen que el juego cambie mucho y esa estrategia, esos piques estén bastante guay. Y luego tenemos estas cartas que son las de color verde, que son estas tres, que las podemos usar en cualquier momento, ¿vale? Tenemos estas tres cartas que las podemos usar en cualquier momento. Esta carta sería anular. Esta carta, que tiene una X, que la de anular, lo leo, dice, anula una carta de acción que se acaba de jugar. Es decir, otro jugador juega una carta de acción y nosotros si la tenemos, da igual que no sea el de al lado, o sea, en este caso se puede jugar en cualquier momento, le digo, ten aluro. ¿Qué pasa? Que esta también se puede echar sobre otra carta del mismo tipo, es decir, se puede echar sobre otra carta de anular. También se puede echar igual, así que esta puede incluso anular a otro anular y continuar ahí. Luego tenemos esta de aquí, dice, esta que tenemos ahí, ¿vale? Dice, salta tu turno o el de un jugador que esté a punto de jugar. Si el siguiente revela las cartas y había menos copias, quien se lleva la ánfora rota será el jugador anterior que saltaron este turno. Es decir, yo por ejemplo me toca jugar o le toca jugar a otro, simplemente la he hecho, salta mi turno. Si ese jugador por ejemplo revela, el que está a mi izquierda revela porque no se lo cree o cree que la partida no es así y efectivamente ha acertado, quien se lleva la ánfora rota no soy yo, sino sería el jugador que he saltado, ¿vale? Sería el jugador que tenga en este caso a mi derecha. Así es como funcionaría esta carta. La podemos echar contra nosotros o la podemos echar a cualquier jugador saltando el turno. Y luego tenemos por último esta, dice, al jugar esta carta la ronda finaliza automáticamente, que esta es como un reset, ¿vale? Dice, al jugar esta carta la ronda finaliza automáticamente. Todas las cartas en juego se descartan sin revelar y se comienza una nueva ronda. El jugador inicial es aquel que estaba a punto de comenzar su turno. Es decir, nosotros cogeríamos esta carta, iríamos pasando todas las cartas que nos irían pasando durante la partida, ¿vale? Simplemente la echaríamos, jugamos, llegaría a nuestro turno, la jugamos, cogeríamos todas las cartas que tenemos aquí, se juntarían, se irían al descarte sin verlas, ¿vale? Sin verlas y automáticamente comenzaríamos un nuevo turno. Sí que no he dicho que
durante la ronda, siempre que vayamos jugando cartas, siempre tenemos que robar hasta tener 5 cartas en mano, ¿vale? 5 cartas en mano. Como veis, es un juego muy sencillo, un juego súper chulo, sobre todo porque funciona muy bien para jugones y para no jugones, es decir, un juego muy familiar, un juego de cartas que seguro que las risas van a estar aseguradas, y los piques, pues eso, los piques de intentar engañar a los que tengamos a nuestros lados, incluso al resto de jugadores, y luego encima, pues eso, intentar levantar esas cartas, revelarlas, ver si realmente le hemos pillado una mentira, no le hemos pillado una mentira. Y un poco, pues eso, tener a ese pique de luego intentar devolvérsela también si nos han pillado, echar cartas para fastidiar los turnos de los demás o intentar hacerles perder aposta con las cartas de acciones, que sí que podemos hacerlo porque le obligamos a que no revelen, por ejemplo, y tengan que jugar carta obligatoriamente. Entonces, sabemos que hay un número límite de cartas de cada símbolo. Creo que hay 10 de cada carta. Puede ser que haya 10 o 9 o 10 de cada carta. Sabemos que si sube el nivel por encima de ese número ya es muy difícil que haya tantas cartas. Entonces, según la información que podamos obtener o las cosas, pues un poco ahí vamos viendo la partida. Un juego sencillo, un juego muy fácil, un juego que está muy chulo. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo en varios eventos y la verdad es que está súper guay. Así que nada, la primera recomendación para estas navidades es este juego, ¿vale? Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, me lo dejáis por aquí por la cajita de comentarios, que hablaré yo con Dani, o si puedo resolver yo la duda, os la resolveré. Así que nada, mi primera recomendación para estas navidades, este Civil Lies, ¿vale? De Daniel Fernández, de la editorial Ibegis Game. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao. Adiós.